bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, en esta serie que ya hemos lanzado hace un par de semanas. Pueden verlo en YouTube y en Spotify de Fundación Piensa. Hoy nos acompaña Valentina Correa, a quien tengo también el honor de llamar mi amiga. Vamos a conversar sobre su libro que se llama Duelo por encargo, recientemente disponible en todas las librerías de Chile, que también ha tenido bastante repercusión y mucha repercusión en nuestra región, ya que narra de alguna manera un crimen terrible del cual fue víctima su padre en mayo del año 2020, cuando un sicario lo mató en la puerta de su casa. Y ha tenido bastante repercusión este caso también porque no solamente ocurrió acá en la región de Valparaíso, sino también porque trata sobre una disputa por un terreno que está en Quilpué y que ha sido comentado durante los últimos 6 años. Así que, Valentina, primero que todo, muchas gracias por estar acá en nuestra casa, en Fundación Piensa, y darte la bienvenida y también aprovechar de que la gente te conozca, que les puedas comentar quién eres y luego hablar de tu libro. Gracias, Max, y a la Fundación Piensa por esta invitación. Me siento en casa en esta ciudad, una ciudad que por mucho tiempo se volvió esto como lugar siniestro, ¿no? De que tu lugar conocido, amoroso, de repente es desconocido, un enemigo, ¿no? Entonces ahora estoy en este proceso de reconciliación después de esta cruzada larga que enfrenté con la justicia. Yo creo que parte de esta cruzada muestra mucho, a propósito de tu pregunta de quién soy yo. Soy una mujer tremendamente curiosa, tremendamente perseverante, digamos, que siempre he tenido una pata y mi corazón en lo social, que he tenido la oportunidad de estudiar muchas carreras. Eres socióloga, ¿verdad? Socióloga de formación, pero es mi segunda carrera. Yo estudiaba sociología mientras llevaba el caso y era directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza, que fue un lugar que también me enseñó mucho de cómo acompañar víctimas y fue mi primer acercamiento con el sistema penal. Entonces yo creo como que me definiría así. Soy socióloga de formación, tengo un magíster en políticas públicas, pero también soy acupunturista y también parte de mi corazón lo tiene, como tú bien sabes, Etiopía. Y yo creo que todas esas experiencias también me ayudaron mucho para enfrentarme en esta cruzada de los últimos 6 años. Vale, yendo como de lleno al libro, a mí me llamó la atención primero la estructura, porque uno puede pensar que el libro se divide en dos. Por un lado, tú hablas mucho sobre el duelo, es decir, cómo uno puede afrontar la muerte de un ser querido, digamos, en circunstancias tan dramáticas, y por otro lado, hay una parte que habla sobre el rol del Estado en lo que fue la disputa, ya no la disputa judicial en el ámbito penal, que terminó con una sentencia condenatoria para los autores, tanto el autor material como el autor intelectual y cómplice, sino más bien todo lo que ronda el sitio, ¿no? El terreno que era disputado tanto por el lado civil, pero también porque ahí se había instalado una toma que fue bien emblemática y que gracias a Dios también fue desalojada luego de bastante tiempo en el cual las propias autoridades se negaban a cumplir las órdenes tanto del tribunal como sus propias actuaciones de desalojo. O sea, ¿por qué? La primera pregunta sobre el libro es ¿por qué esta estructura? ¿La tenías pensado desde antes? ¿O cuando comenzaste a escribir el libro tú dijiste quiero separarte el libro en dos lados o surgió espontáneamente? Este es un libro que no nace como libro, fueron anotaciones que yo fui haciendo en paralelo al proceso de sentir la pérdida de mi papá y también de la justicia. Muchas son anotaciones a mano, otras fueron en el teléfono y de repente las fui juntando. Y efectivamente al principio yo fui escribiendo como sobre qué sentía respecto de que mi papá no estuviese, respecto a la pérdida misma, porque es un libro que además fui escribiendo al alba o las noches de desvelo, o sea, con el silencio de la ciudad, porque el resto del día me dediqué a ocuparme, ¿no?, en qué había pasado, que las policías funcionaran, de la investigación. Entonces, no sabía que tenía que dejarle un espacio a decir, mi papá vivió 60 años, no puedo, necesito un momento de soledad para poder reflexionar de cómo va a ser ahora una vida sin él. Entonces, fue muy fácil, primeramente, como enfocarme en la parte del duelo. Ya cuando cierro la lista del crimen y comienza todas estas pruebas de Asterix, como lo digo,
empecé a enfocarme más en la parte del Estado, entonces cuando yo reviso todo lo que había escrito, fue como natural un poco esta estructura de duelo y del rol del Estado. A mí me llamó la atención, Valentina, porque este es un caso bastante, digamos, horrible, cuando uno lo pone en esos términos como en lo humano, porque uno se puede imaginar también, uno no se lo puede imaginar, pero uno, digamos, intuye que en algún momento va a perder a sus padres. Lo normal es que los hijos entierren a sus padres, pero no es normal que surja esta situación a propósito de un hecho tan terrible y tan excepcional en Chile, al menos hace algunos años, como es el sicariato. Entonces, tú mencionas en el libro que tu relación con el sicariato, más allá del hecho mismo de que fue un sicario quien asesinó a tu padre, fue también porque tú tuviste una aproximación en algún momento en el cual incluso se te ofreció a ti un servicio de sicariato para asesinar al sicario de tu padre. Sí. Una cuestión bastante compleja. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el mundo del narcotráfico, sicariato, etcétera, a propósito de la muerte de tu padre? ¿Y cómo ha sido para ti entender un poco esas dinámicas que surgen a propósito de contextos vulnerables y donde hay personas que hacen de la muerte de otros su forma de vida? Yo creo que me ayudó mucho retomar las lecturas con Hannah Arendt, ¿no? Y de la banalidad del mal, de cuando los seres humanos renunciamos a este diálogo interno, ¿no? Porque podemos tener pulsaciones y decimos cosas atroces, pero hay una parte de uno, ¿no?, que se contrapone y te dice, no, pero eso jamás lo haría, ¿no? Entonces, de repente hay gente que decide, ¿no?, como cortar esa racionalidad, esa reflexión interna, y se transforma en un burócrata del mal, ¿no? Y siempre, o sea, piensan que están haciendo una simple transacción y se olvidan de o quieren, ¿no?, en obviar este daño. Efectivamente yo recibí, ¿no?, como mensajes donde me decían, oye, sabemos perfectamente, o estoy compartiendo celda con el asesino de tu papá, te cobro 500.000 pesos por era un tarifario, ¿no? O sea, era un tarifario. Entonces, depende del daño que tú lo querías hacer. Altamente probable, porque esto claramente que lo denuncié la policía, que esto fuese una estafa y hay un mercado ahí de gente que se aprovecha del dolor del otro y que hace esto mucho más frecuente, ¿no? Y se contacta con los familiares de las víctimas, sobre todo de delitos sexuales, para ofrecer este servicio. Entonces, por eso yo cito mucho este poema de Rimbaud, de Una temporada en el infierno, ¿no? Porque todos, o yo creía, de que yo sabía, ¿no?, era consciente, no soy cándida ante la vida, o sea, yo sabía que la maldad existe. Pero yo pensaba que si yo hago cosas buenas, ¿no?, al menos la maldad profunda no me toca. Un accidente sí, quizás una enfermedad. Pero yo no participo en nada de corrupción, entonces, no sé, no temo que algún día esté en cárcel, digamos. Pero esto fue como una invitación sin pedir permiso a las profundidades del infierno, y donde la fortuna que tenemos nosotros es que vamos de visita, y esto es mucho más frecuente y lo vi en muchas más familias de lo que uno se imagina. Porque en alguna medida el sicariato es como la fábrica que se alimenta del odio, de la rabia. Porque tú tienes que tener mucha rabia contra alguien para contratar un servicio como ese. Si se le puede llamar contratar. Pero a mí lo que me llama la atención, fíjate, es que cuando leo la primera parte del libro, no noto nunca que tú estás con rabia. Incluso sabiendo que fuiste una víctima indirecta de algo tan terrible. Pareciera que incluso uno leía el libro y decía, este es el libro que escribió una persona que está en paz consigo misma. ¿Cuánto te costó mucho llegar a ese punto? Porque como fue un libro que fue escrito durante 6 años, yo creo que pasaste por muchas emociones. O sea, yo creo que quizás en algún momento volviste atrás y estás en otro estado de ánimo y cambiaste alguna declaración o algo. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de sanación personal? O sea, que este es un libro que no es lineal, ¿no? O sea, y quise ser parte de escribirlo, tenía que ver con... Tengo mucho, para bien y para mal, mucho material audiovisual del caso, pero no tengo una fotografía de cómo fueron cambiando o transformándose mis reflexiones. Entonces, la escritura me permitió hacer eso, y quise ser bastante honesta y respetuosa de lo que iba sintiendo en distintas etapas. Entonces no fui modificando, ¿no? Lo que sí modifiqué de repente era, hay gente que, sobre todo la parte que vamos a hablar más adelante, del Estado, autoridades, de hacer como ataques ad hominem, digamos, como diciendo, ¿qué sentido? No creo que esta gente se haya levantado con las ganas de hacerme daño, no quiero ir a la creadora por la vida, digamos. Pero yo fui conquistando la paz cuando fui conquistando la justicia. Entonces, para mí,
y lo encuentro muy legítimo. Puede haber personas que se conectan con la rabia y desde la rabia encuentran la fuerza. Yo me refugié yo sentía que el mejor homenaje que le podía hacer a la vida de mi papá era conseguir justicia. Entonces me refugié más en el amor, y no quiero decir con esto que nunca he sentido rabia. Lo que pasa es que el recuerdo, la reflexión sobre los asesinos en mi mente, y lo relato también en el libro ahí, a propósito como de esto del perdón, me parece inoficioso, me parece como que en cambio la búsqueda de justicia me parece fructuoso, como que se consigue algo que no solamente me restaura este pacto social entre el individuo y el Estado, donde yo le cedo al Estado el poder de la violencia para que me proteja y se rompe. Para mí la justicia es resurcir eso, o sea, como resarcir, como quizás, pero queda un nudito, tú lo puedes palpar, pero la justicia a mí me dio ese reconocimiento a mi dolor, y como una manera de pedir disculpas, y con eso uno dice, ok, la vida puede continuar. Valentina, hay una parte también del libro que a mí me llama mucho la atención porque en algún momento tú te reúnes con Klaus Schmidt-Hebel, que es un economista bastante conocido en Chile, y que quizás no todos saben, pero él también fue una víctima indirecta de un asesinato en circunstancias muy similares, pero uno podría decir la otra cara a la moneda de lo que te tocó vivir a ti, porque su hijo fue víctima también de un sicariato, de un caso, digamos, bien emblemático de la Quintrala, que es un nombre que está instalado, digamos, en el acervo cultural chileno, ¿no? Como que pareciera que la Quintrala hubiese estado desde siempre en Chile, y la verdad es que me llamó mucho la atención y me gustaría andar un poco en esa conversación que tú tuviste, porque lo nombras, digamos, como a la pasada. ¿Cómo fue para ti conocer a alguien que vivió algo muy parecido a ti, pero, digamos, la contracara, ¿no? La otra cara de la moneda? Fue muy emocionante. Yo sabía que yo en algún momento lo iba a conocer porque las historias se parecían y porque la gente te comenta, ¿no? O sea, la gente no tiene, afortunadamente, muchos registros de sicariatos en su cabeza. Entonces, la gente te dice, te mencionaba, muchas veces me mencionó el caso de Schmidt-Hebel. Y yo tenía una convicción de que en algún momento este encuentro iba a ocurrir, podría haber ocurrido mucho antes. Yo también me aproximé al que fue fiscal de este caso, y por eso llego a Klaus, que es el ex fiscal Carlos Gajardo, con quien tengo una amistad, que me ayudó mucho también. Y él, en el fondo, ya me ha dicho, oye, júntate con él. Y dije, va a llegar el momento. Y él me contacta, como esto fue realmente hace menos de un año. Y nos contactamos y nos quedamos en un almuerzo, y es distinto cuando uno conversa con alguien que vivió exactamente lo mismo. Me pasó también con el matrimonio, con uno de los hijos de Luxinger Mackay, que compartimos un duelo judicializado, una cosa súper específica. Entonces ya no partes desde, o sea, obviamente que hay una empatía, pero empezamos al tiro a compartir la experiencia. Oye, ¿cómo te fue tu fiscal? ¿Y cómo te fue con esto? Había una cosa como que tú lo miras de afuera como, qué fría esta conversación, claro, digamos. Y por otro lado, como que había de este territorio común como una cosa muy, muy rica de encontrar personas que realmente te entienden desde lo más profundo. Y yo los pongo así en mi libro, que para mí el caso de Klaus era, yo sentí que si esto hubiese sido a la inversa, si a mí me hubiesen matado, mi papá me hubiese defendido de la misma manera que Klaus defendió a su hijo Diego. Entonces, en eso yo me siento como, más o menos son las edades, son parecidas, yo perfectamente podría ser hija de Klaus también, digamos, nos parecemos. Entonces, para mí fue muy emocionante, porque yo dije, era como encontrarme con esa potencialidad, ¿no?, que podría haber sido mi papá, y ellos comparten, mi papá y Klaus, este amor por la espiritualidad y específicamente por el Dalai Lama. Claro. Él me cuenta esta experiencia que tenía con el Dalai Lama, y cuando ya me estaba yendo a dejar, yo... Que fue el mismo día de cumpleaños de tu papá. Exacto. Yo agarro un libro porque él tiene, o sea, él estaba indagando sobre esta historia junto con él, me contaba el Dalai Lama, y él me dice, sí, esto fue un 17 de septiembre. Y le dije, esa es la fecha de cumpleaños de mi papá. Entonces son como cosas realmente que te pasan en la vida, y no sé si te diste cuenta, pero yo hago una cronología en el libro con los hitos. Hay muchos 18. Mi papá lo mata en un 18, la orden de demolición yo la logro un 18 de junio, la sentencia me la dieron un 18 de abril. Entonces, no que me quiera poner mística, numerológica, digamos, pero hay unas cosas que son inexplicables en este proceso, y hay que tomarlos como regalo. Pero tu papá también había estado, tú mencionas, en una búsqueda como de la trascendencia. Muy grande, y que también, no sé si había indagado como en el misticismo, pero sí había ido a varios retiros, incluso contigo, con la familia. Sí. Entonces yo creo que el conocer a alguien que de alguna manera
hubiese sido como lo hubiese vivido tu padre, si hubiese Sí. sido al revés, y que también ahonda en, digamos, en experiencia más mística, por decirlo así de alguna manera. Creo que igual ahí hay otro nexo. Exactamente. ¿Cómo fue para ti, digamos, esa exploración más espiritual a propósito del caso? Yo creo que lo más forzoso fue como respecto al perdón, ¿no? Que a mí me costó conciliarme con el perdón, porque hay gente que no te pregunta, ¿no? Como, oye, tú perdona al asesino. Entonces yo quería como sortear rápidamente esa reflexión. Yo creo que de partida para perdonarte tienen que pedir perdón. Bueno, es algo que lo pueden encontrar en el libro. Yo lo que más, o sea, quería como, me sirvió toda la búsqueda espiritual de mis papás y sobre todo una meditación que se llama Vipassana, a la cual fuimos varios retiros, es de que todo pasa. Entonces eso a mí, Max, me ayudó mucho porque en el dolor más duro o en la parte más cruel, yo sabía que lo que estaba sintiendo no iba a ser permanente y eso te da mucho alivio. Y cuando a ti te toca acompañar a otras víctimas, porque la gente te escribe, es parte de lo público, y me ha tocado abrazar, yo digo como, esto que estás sintiendo ahora, este dolor desgarrador, no es para siempre. Eso yo lo sabía, fue así, y es algo que yo comparto, ¿no?, con otras personas que han vivido situaciones similares. Hay un capítulo del libro donde tú hablas de la espectacularización del caso. Sí. Que tú lo mencionaste en una respuesta recién, que, claro, con muchas personas que fueron víctimas de casos que también tuvieron una repercusión mediática a nivel nacional. ¿Cómo fue para ti tener ese protagonismo, que es un protagonismo no deseado, en primer lugar, porque es simplemente el protagonismo que cae, digamos, por la excepcionalidad del caso? Una persona que está buscando simplemente que se haga justicia y se ve de un día para otro en el foco. Supongo que tú tuviste durante estos últimos 6 años muchos periodistas que se acercaron a ti, programas de televisión. Tú también tuviste una relación bien, conociste las dos caras de la moneda en el periodismo. ¿Cómo fue para ti, de un día para otro, ser una protagonista de la discusión pública, quizás sin desearlo de manera directa? Fue de a poco, o sea, pero yo creo que lo miré con mucha responsabilidad y, como te decía, con mucha responsabilidad uno del micrófono, de lo que uno dice, también necesita que ser responsable y por eso yo no di entrevistas, Max, en 2 años, ni una entrevista en vivo, ni solamente entrevistas en papel o video, porque me permitía regular en el fondo lo que quería decir y no poder arrepentirme después. Sobre todo en la parte de que había que como incriminar a alguien o exigir, digamos, decía como, ¿con qué vehemencia lo voy a hacer? Porque no quería que este odio que claramente sentí, rabia, pena, me nublara. Entonces, también con esa lucidez y de decir, yo no soy experta en comunicaciones, me tengo que buscar gente que sí lo sea y que me acompañe, digamos. Y ahí entender de que yo, como familia, éramos los más interesados en buscar justicia y todos los demás tú tienes que manejar los intereses de los demás. Los medios tienen un interés, tienen que mostrar una noticia, digamos, y tú para traerlo le tienes que dar esa noticia. Entonces, al final te vuelves como una estratega, una cosa como muy fría, pero yo lo hacía con mucho cuidado, porque lo que yo quería proteger, uno, era la intimidad de mi familia. Entonces somos 3 hermanas, había una vocera, eso tiene un sentido, o sea, la luz de la cámara yo la ocupé por 2 sentidos. 1, para exigir, para que el caso no se olvidara, y 2, por protección. Porque no olvidar que en estas calles de esta ciudad rondan los familiares, los asesinos de mi papá, y que prontamente, y te digo, más pronto que tarde, los asesinos de mi papá van a estar sueltos. Entonces, no es azaroso el que 6 años después yo decida todavía estar bajo las cámaras, sino que tiene un sentido de búsqueda de que si es que me llega a pasar algo, por lo menos van a saber dónde ir a buscar. ¿Te tocó también a ti vivir la ética profesional periodística, digo, de las dos caras de la moneda? Por un lado, voy a explicar, tú tienes comentarios muy buenos hacia Mauricio Silva, sí, un periodista del Mercurio, corresponsal acá en la región, que de hecho es súper interesante una parte donde se comenta que, tú comentas, que él casi descubre el caso por sí solo. Así es. Y no tendríamos condena hoy en día. Sí, no tienen condena, pero tú tuviste que conversar con él para que no siguiera indagando, porque si no iba a interrumpir una diligencia que se estaba realizando para descubrir al autor intelectual.
y que él obviamente se dio, digamos, eso habla muy bien de él éticamente, Total. porque él tiene la primicia, o sea, él mismo iba a descubrir el caso solo, Imagínate. y se hizo un costado, pero por otro lado tú conociste la peor cara del periodismo, digamos, de eso que tú hablabas, de el querer tener la primicia y la noticia, que fue en un informe, en un reportaje de Informe Especial en TVN, donde ellos hicieron no sé si apología, pero en el fondo trataron de hacer un informe, publicaron de hecho un documental, un reportaje, en el cual ponían en tela de juicio el resultado del juicio e incluso la culpabilidad del autor intelectual de este crimen. ¿Cómo fue para ti vivir, digamos, esas dos caras y si eso también cambió la manera en que tú veías el periodismo? Es que eso es lo interesante, Max, que en uno mismo habitan contradicciones, en los sectores, en las industrias también habitan esas contradicciones. Yo viví lo mejor del periodismo y yo creo viví más de las cosas buenas del periodismo que las cosas malas. Y lo de TVN, el informe especial número 2, además que yo tuve uno, que fue duro, por supuesto, pero el periodista fue muy ético, me acompañó y hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy linda. Y el segundo fue todo lo malo que podría haber ocurrido. Yo creo, porque al final, esto además a propósito lo conversaba hace muy poco, en profundidad, decíamos, ¿qué habrá pasado acá? Ellos tenían la primicia, ¿no?, de un sicario dispuesto a dar una entrevista en cámara y era demasiado, comillas, bueno ese material que había que inventar una historia para poder publicarlo, porque ese reportaje no tenía todas las patas que tiene que tener un reportaje. Estaban todos los antecedentes de la vista de que era evidente que esto era una estrategia del asesino intelectual, quizás de un último pataleo de reabrir la causa. Que yo puedo entender eso, pero lo que no puedo entender es que la Televisión Nacional Pública de Chile me haya citado para decirme que en 3 días más salió un informe especial que lamentaba mucho que esto se iba a reabrir el caso, que yo iba a volver a un juicio oral, que la fiscal regional iba a renunciar al cargo. Todo esto me lo anticiparon y yo estaba a puertas de irme a estudiar fuera, a 2 semanas me quedaban para irme a estudiar fuera, donde me dejaron como una vía suspendida. Y nada de eso, por supuesto, ocurrió. O sea, la ética del periodismo falló en todos los frentes. Y cuando yo fui a exigir las explicaciones, la editora, en el fondo lo que me decía era, yo tenía, o sea, me había llegado la información de que quizás, me había llegado la información, o sea, un sicario condenado me había mandado una carta diciendo de que el que le había mandado a matar no era el que hoy estaba en la cárcel. Por lo tanto, acá había un asesino suelto. Entonces me pareció poco profesional porque era cosa de investigar un poco la causa y fue duro, fue que no te hayan también pedido como las disculpas porque reabrieron una herida totalmente innecesaria. Y lo que más me preocupó, y esto lo han estudiado algunos periodistas en Chile, es que ¿los habrán amenazado? ¿Les habrán ofrecido dinero? ¿O peor aún? ¿O no sé? ¿Esto habrá sido pura ingenuidad? Como que las 3 cosas me preocupaban porque no están alojados en la televisión pública de Chile. Valentina, así como tú viste las 2 caras de la moneda en la ética periodística, también te tocó lidiar como con las 2 caras de la moneda de las autoridades políticas. Tú recién mencionaste, por ejemplo, al exfiscal, que tiene una muy buena relación. Tú hablas también, a mí lo que me llama la atención es que tú tampoco politizas el caso. De hecho, hay una parte, y quiero citar bien textual este fragmento del libro, que dices, hoy al mirar hacia atrás me impresiona la lucidez con la que prioricé cuidar ciertos aspectos de este caso para evitar que la muerte de mi papá alimentara discursos de odio. Porque el sicario que mató a tu padre es un extranjero. Sí. Pero tú también comentas casos de otro extranjero, por ejemplo, un extranjero que fue el que le prestó auxilio a tu padre y que fue un testigo clave. Entonces tú también tenías cierto resguardo en que no se estigmatizara a un grupo, digamos, de la sociedad o de personas que vienen a Chile a buscar mejores oportunidades y no meter a todo el mismo saco. ¿En algún momento sentiste que tu caso se estaba utilizando precisamente para alimentar discursos de odio? Creo que se intentó llevar para allá y yo no me presté para eso. Y no fue fácil, ¿no? Porque uno nunca sabe la persona que hoy día te estaba ofreciendo algo, si tú el día de mañana tú la vas a necesitar para tus fines, ¿no? Pero como a mí lo que me servía, sobre todo en las horas, mi mayor lucidez era al alba, ¿no? O sea, hora de las 5 de la mañana, de poder pensar y decir,
Mi papá no era una persona de odio, mi papá era una persona de amor. ¿Cómo voy a yo regalar su historia a algo tan poco de nosotros? Pero para eso hay cosas que tú podías controlar. Pero después hay personajes en la política que podían agarrar el caso, pero yo creo que lo miro y digo como era tan fácil en caer y regalarlo. Me da una tristeza profunda cuando vemos casos así tan terribles como lo que vimos hace poquito en San Bernardo, o el caso Ámbar, que fue meses después del caso de mi papá, donde yo veía a las familiares de las víctimas dando entrevistas, porque yo digo, a pocos días del suceso, tú dices, yo no me pongo en el lugar de, yo sé, todos viven el duelo igual que yo, pero créeme que los primeros días uno no sabe dónde está parado. O sea, el choque es muy grande y puedes decir cosas que te vas a arrepentir, entonces, y puedes seguir a gente a la cual tú en tu sano juicio no lo harías. Entonces, siempre mi recomendación sería como guardarse, recluirse, pensar, si la noticia es noticia, te van a esperar. O sea, imagínate, tú 2 años sin nunca haber dado una entrevista en vivo, y siempre estuve presente, digamos. Hay otras maneras de hacerlo, porque si uno si es cándido y cree que los medios van a estar al servicio de tu propósito o que la política va a estar al servicio de tu propósito, es un profundo error. Vale, quisiera dedicar un par de preguntas para ver el tema de ir a la segunda parte del libro, cuando tú hablas como la relación con las autoridades. A ti te tocó enfrentar, digamos, el desalojo del terreno de tu padre, cuando en esa época habían discursos que eran, digámoslo para simplificar, muy pro-toma. Es decir, sí. De hecho, habían unas declaraciones del gobierno anterior, el ministro de Vivienda, que tiró una declaración que fue bien cuestionada de que estos casos de desalojo eran conflictos entre privados y que el Estado no tenía nada que hacer ahí, que ellos se encargaban de demoler, no de desalojar personas. ¿Cómo te tocó vivir en este caso, en ese clima político? Y digamos también simplificando, si uno podría decir que un péndulo hacia el otro extremo, eso ¿cómo sentiste ese cambio? ¿Cómo fue para ti? Aparte de tener que vivir el duelo por un lado, una arista penal, tener que por otro lado lidiar con autoridades que tampoco se querían hacer cargo del problema de fondo, que era de cómo restablecer el Estado de Derecho y hacer justicia. La indolencia del Estado, ¿no? Sí. O sea, cómo autoridades que no tienen o no comprenden que la función del Estado también es la honestidad. Porque si yo pude enfrentarme a la sangre de la muerte de mi papá, y con todo lo que conllevó, a un sicariato, a que me arrebataran, que dejaran la sangre literal en la puerta de mi casa, créeme que tenía la fortaleza para enfrentarme a un no de la política, digamos. O sea, pero lo que se hizo fue dilatarme, ¿no? Y después me fui enterando con el tiempo de que esta fue deliberada, no fue una cosa así como que se dio, que creíamos que era A y después era B, sino que le vamos a decir que es A y después le vamos a decir que es B, ¿no? Porque lo que no nos atrevemos, y esta fue una confesión que no puse el nombre de la persona, digamos, porque me pidió el resguardo de algunos funcionarios públicos que me dijeron la instrucción era alejar este problema de Twitter, y la instrucción era, o sea, nadie se atrevía a decirte de que no se podía, en este caso como hacer el desalojo, cumplir con esa orden de demolición. Entonces te mandábamos a hacer cosas para ganar tiempo, y mandábamos a hacer cosas, te estoy hablando, hacer un catastro. O sea, yo exiliada de esta ciudad, teniendo que venir acá a coordinar un catastro de las personas que estaban ahí, que de alguna manera igual son cómplices del asesinato de mi papá. Entonces, esa indolencia que me tocó, que es del humano, del funcionario, de ese servir público, fue muy duro, pero yo, como lo he hecho en esta causa, es cuando tú te conectas con lo malo, balancearlo, conectarlo con todo lo bueno, y con todo yo hoy día decido estar en lo público. Porque yo creo que uno puede ir contagiando a otros, digamos, a decir, oye, o sea, cuando yo hoy en día estoy en una municipalidad, una tienda de vecinos, y soy honesta, y decir, ¿sabes que esto no se puede? Me encantaría que fuera algo distinto. Porque yo creo en la gente que tiene la fortaleza de entender, o que por último, si sabes que esto creemos que es así, si no le gusta, están los tribunales, que ellos diriman, pero no dar vueltas. O sea, nuestro deporte nacional es el rodeo y es por algo, nos gusta dar vueltas, no creemos que las personas no somos capaces de soportar un no. Entonces fue muy duro, las autoridades que sacaron las fotos, o sea, fuimos con autoridades locales al terreno, yo nunca había querido estar en el terreno, para hacer un proyecto, para evaluar, hacer en serio un proyecto tanto habitacional como de equipamiento, una cosa bastante bonita que venía trabajando hace más de un año con la municipalidad,
nos sacamos esa foto y después nunca nadie me contestó los teléfonos. Y cuando digo nunca nadie, o sea, es nunca nadie de las personas que dijeron, oye, sí, evaluémoslo. Y eso es duro, es como desesperanzador. Y también en un momento más que marearte la perdiz, tú mencionas una reunión que fue en 2023, que tú fuiste incluso Sí. a La Moneda, Sí, a segundo piso, sí. y ahí te dijeron derechamente que no iban a desalojar porque el costo político era muy alto. O sea, Sí. este gobierno no va a pagar el costo político de desalojar a 40 familias. ¿Cómo fue para ti recibir esa noticia con una justificación también tan brutal y a veces tan, podríamos decir, fría desde el punto de vista de los incentivos políticos? Por un lado, agradeciendo la honestidad. O sea, yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? No va a pagar el costo político porque el problema ya es honesto. Pero por otro lado, decir, es errado. O sea, yo me acuerdo de haber salido de ahí, era como al principio el gobierno de Boric, entonces es lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Con esta cosa de la instalación y que sientes que ahora tú lo vas a hacer todo bien. Entonces, con mucha convicción me dijeron que no, y yo decía, ¿cómo? Porque lo que yo estaba planteando en esa reunión era, en términos como más bien casi comerciales, de te regalo el caso. Te regalo el caso, porque esto es un caso que tiene, si tú vas en contra de esta toma, que es acotada, a diferencia del problema que tenemos en San Antonio, estás dando una señal contra el narcotráfico, contra la migración irregular de alta peligrosidad, contra las armas, contra el sicariato, contra la toma de la ciudad, no solamente de un terreno, contra el derecho a la propiedad privada. Se juntan demasiadas variables, tú vas a dar la señal, y entonces cuando tú me dices que no lo ves, o sea, que no vas a pagar ese costo político, yo digo, si esto que es tan evidente, este es el mismo gobierno que va con ese criterio va a aplicarlo a otras cosas, me fui como, ya no fue solamente desde lo individual, fue como más a una sensación frustrante a nivel de manejo de país. ¿Cuál fue, Valentina, a tu juicio, la mayor enseñanza que te dejó este caso en su arista ya más bien, digámoslo así, administrativa? Una vez que se logra el desalojo y se acaba, tú logras cerrar un capítulo, pero ¿cuál tú dirías que fue la mayor enseñanza de estos 6 años? Que con voluntad política se puede y que los funcionarios públicos le tienen mucho temor a la Contralora. Porque acuerdo que yo cuando visitamos a la Contraloría a Dorothy Pérez, justo cuando había recién lanzado el caso de las licencias, entonces estaba como empoderada, en su prime total, lo sigue estando. Yo creo que esto se movió, se empujó, no tanto por la orden en la Corte, que fue importante, sino porque hay una orden de demolición que se emana desde la Seremi-Minbu hacia el Serviu. Entonces, si los funcionarios serbios no la ejecutaban, lo que había ahí es desacato, y eso es sumario, y eso es una destitución, son 5 años fuera del servicio, o sea, cualquier servicio público. Yo creo, y que entonces se movilizaron ante esa amenaza más que cumplir su función pública. Y eso, en el fondo, es como, por un lado, bueno, si la gente se mueve por incentivo y hay que ponerlo en donde tienen que ir. Yo creo que esas son las dos grandes enseñanzas. Para terminar, Valentina, tú estás ahora en una municipalidad, Sí. en Vitacura. Sí. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia en el servicio público y también en la municipalidad? Porque tú nombras en el libro que llega un momento en el cual a ti te aconsejan deja de exigir a las autoridades nacionales, anda al gobierno regional, Sí. anda a las municipalidades, Sí. y te muestran de alguna manera que quizás la clave está en las instituciones más descentralizadas. ¿Cómo ha sido para ti Sí. trabajar en un municipio luego de esta experiencia? No, es apasionante. El servicio público yo encuentro que es apasionante, es frustrante porque la cantidad de burocracia que le hemos metido, pero las municipalidades tienen estos mini feudos. Vitacura claramente que no tiene la precariedad ni la complejidad que tiene el país, pero sí tiene, o sea, los problemas de gestión que tiene. Pero es bonito porque en las municipalidades resuelven muy lo local, conocen. Hoy día estamos en temas de responsabilidad penal adolescente y dice, ¿qué hace Vitacura discutiendo eso? Bueno, nosotros tenemos jóvenes, 60% de los delitos violentos son perpetrados por jóvenes, y cuando tú vas a conversar con otros alcaldes de cualquiera sea su color político, hay tanto en común. Entonces yo creo que lo que te permite trabajar en las municipalidades, a nivel, así como con las otras personas que trabajan en territorios locales, es que las diferencias se diluyen. Entonces me quiero quedar ahí, me aprendo un montón, como también lo aprendí en el gobierno regional, la escala local, la escala descentralizada, me da como mucha esperanza en la política también. ¿Y has pensado en algún cargo de representación? No. ¿No? No, o sea, me lo han planteado, digamos, pero la segunda línea es muy bonita, se puede incidir mucho y le temo también mucho, Sí. no me gusta esto de la
me da mucho temor o me desagrada este bullying en redes sociales, estos ataques ad hominem. No sé si los manejaría tan bien. Ya con esta experiencia pública fue a veces fue difícil y yo tuve muy poco odio, muy poquito. Imagínate en un cargo de elección popular. Pero bueno, la vida dirá. Valentina Correa, Duelo por encargo, todas las librerías de Chile. Debo decir que me gustó mucho el libro, ¿vale? No solamente porque lo escribió una amiga, sino también porque es un libro que se lee muy rápido. Sí. Tiene como varios géneros literarios en sí mismo, vuelve muchas veces sobre los mismos hechos, pero desde otra perspectiva. Así que felicitaciones también, ¿vale? Por tremendo libro y ojalá que en casa lo puedan adquirir y comentarlo. Eso, gracias, Vale, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.